Hola a todos y bienvenidos al programa número 402 de SOT Radio Network en español. Estamos con ustedes Alex, Andrés, Toño, Mauricio y nos acompaña Yasmín detrás de escenas en los controles. Así que tenemos equipo completo esta semana. Y bueno, las cosas están cada vez más candentes. Hoy vamos a hablar del impacto de 2 misiles en la ciudad polaca. Espero pronunciarlo bien, muchachos, pero es Prewodou. No Te hay la forma de que compro. te podamos decir si está bien o Te está la mal, así compro. que tranquilo. Igual fue Rusia. No importa. Exactamente, no importa tanto ese detalle, pero bueno, esto fue a pocos kilómetros de la frontera ucraniana. El pasado martes murieron 2 granjeros. El gobierno polaco elevó el nivel de preparación de su ejército después de que el primer ministro convocara una reunión de emergencia de los máximos responsables de seguridad nacional y defensa del país debido a una situación de crisis. Pues bueno, también el gobierno polaco consideró la posibilidad de invocar el artículo 4 del tratado fundacional de la OTAN. Fue muy interesante. Luego sale Zelensky y dice, ¿saben qué? Estos fueron misiles rusos, así que, pues bueno, la OTAN tiene que venir a ayudarnos, ¿no? O sea, de nuevo pues, se podría decir otro intento de Ucrania de tratar de forzar la mano de la OTAN para que intervenga de manera más directa. Y bueno, después del hecho, Rusia llega y señala que, pues bueno, no son nuestros misiles. Y poco después le sigue Estados Unidos, que fue muy interesante, porque bueno, Estados Unidos también había salido al principio a decir que, pues bueno, había sido culpa de Rusia. Y bueno, ya después se alivianaron un poco más las cosas, sale el presidente polaco y comenta, pues bueno, que bueno, ellos aceptan que descartaban un ataque intencionado de Rusia contra el país, que había prueba que los misiles no eran rusos. No dijo que eran ucranianos, pero bueno, dijo que no eran rusos, ¿no? Y bueno, también está FTX en el centro del escándalo financiero más grande o de mayor alcance, al menos de los últimos años. Y pues bueno, eso lo comentaremos a más detalles. Las implicaciones son muchas. Y pues bueno, no sé, ha tocado mucho a gente de todos lados, desde personas famosas en Hollywood hasta personas en el Partido Demócrata. Y bueno, pues es básicamente un fraude financiero y muchas autoridades reguladoras de varios países están tomando ya acciones legales, incluyendo el famoso abogado David Boies, que presentó una demanda en Florida. Ya estaremos dando también más detalles y más porque, bueno, ahora hay información que apunta de que este gran fraude de FTX fue usado para lavar dinero a través de Ucrania para ser regresado a políticos estadounidenses. Así que, pues bueno, ya lo estaremos platicando. Y bueno, también una buena noticia, el expresidente estadounidense Donald Trump ha lanzado su tercera candidatura a la Casa Blanca, declarando que el regreso de Estados Unidos comienza ahora mismo. Y también comentó, bueno, tenemos que salvar a nuestro país. Entonces, Sí. eso, pues bueno, se va a poner bueno, ¿no? Y bueno, por último, también hubo un atentado terrorista con bomba que provocó el pasado domingo al menos 6 muertos y 53 heridos. Y pues bueno, la explosión fue registrada en la calle de Istiklal en Estambul, que pues bueno, es una calle con mucho movimiento, hay muchos comercios y normalmente también hay muchos turistas. Y pues bueno, esto pasa justo antes de que Erdogan fuera a Indonesia, donde arrancó el martes pasado la cumbre de jefes de Estado del G20, ¿no? Pues bueno, muchachos, pues tenemos mucho de qué hablar. Pues si quieren empezamos con el asunto de los misiles en Ucrania. ¿Ustedes cómo ¿Puedo ven? empezar haciendo un pequeño comentario y después los dejo, chicos? A ver, dale, Ma. Mi primer comentario va a ser las palabras de Zelensky tras el incidente en Polonia. Dijo, y cito textual: hoy ha sucedido algo sobre lo que hemos advertido durante mucho tiempo. El terror no se limita a las fronteras de nuestro Estado. Ya se ha extendido al territorio de Moldavia, eso no sé de dónde lo sacó, y hoy los misiles rusos han alcanzado Polonia,
el territorio de nuestro país amigo. La gente murió. Golpear con misiles en territorio de la OTAN. Esto es un ataque con misiles rusos a la seguridad colectiva. Es una escalada muy significativa, tenemos que actuar. Básicamente ahí es una invocación de que comience el apocalipsis nuclear en el planeta. ¿Qué les parece? Lo más gracioso de esas declaraciones fue cuando salió toda la OTAN a decirle, wow, 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 tranquilo, Sí, no ha tranquilo. pasado nada, no te apresures. O sea, fue curioso porque por un lado teníamos a Zelensky y teníamos, como nos está mostrando Jazz en este momento, a una gran parte de la prensa occidental inmediatamente haciendo el llamado sobre el origen de los misiles. Y creo que hay un esfuerzo porque, no sé, este hombre se convirtió casi en una figura de como una estrella de rock, ¿no? Todo lo que él dice está bien, todo lo que él dice tiene que hacerse y todo lo que él dice hay que celebrárselo. Entonces, apenas él dio sus declaraciones, todos pensaron que esa era la forma en la que iban hacia adelante y salieron todos los medios de comunicación a decir que los misiles definitivamente eran rusos y que no existía razón para este ataque. Incluso de tal manera, o sea, fue tan rápida la gestión de esta información que la Associated Press, el AP en Estados Unidos, tuvo que después publicar un artículo en el que se retractaban de haber dicho que los misiles definitivamente eran rusos. Entonces, eso fue lo más gracioso de toda esta situación, ¿no? Porque creo que especulábamos por meses acerca de si este conflicto se iba a esparcir a otras naciones, inclusive llegando a países que ya son parte de la alianza de la OTAN y si esto generaría un conflicto abierto entre Rusia y la OTAN. Y creo que la respuesta fue que tal vez, pero que no creíamos que a la OTAN en realidad creíamos que la OTAN tuviese un interés real en un conflicto abierto. Y creo que esta semana quedó probado de sobremanera, ¿no? O sea, no, para mí que Zelensky se les está saliendo de las manos un poco a la OTAN y él desea que exista una intervención militar mucho más abierta para que el conflicto pues continúe, ¿no? Creo que él se volvió un poco adicto a esta imagen de la estrella y al dinero que estaba recibiendo y como desde hace un par de semanas llevan hablando acerca de que era hora de sentarse a negociar con Rusia, de que el invierno proveía las situaciones propensas para las negociaciones. Estuvo Turquía inclusive, que me parece interesante. Turquía estuvo haciendo llamados a conversaciones y discusiones de un acuerdo para el cese al fuego. Esto pondría un fin a su lugar o como a su cuartico de hora, como decimos en Colombia. Entonces, para mí que hay intereses dentro de Ucrania para quienes el conflicto o el fin del conflicto no es conveniente y desean mantenerlo vivo. Y creo que la Sí, y forma más fácil es con este tipo de atentados. parece también, o sea, uno podría explicarlo quizá con una cierta desesperación por parte de Ucrania, ¿no? Sí. Porque no olvidemos que mientras que ocurrió el incidente de Polonia, Rusia estaba llevando adelante un operativo militar muy intenso sobre territorio ucraniano, en particular atacando infraestructura militar y energética, ¿no? Yo creo que no hace falta ser un genio para saber que todas las estupideces que dicen en los medios personajes como Zelensky no son reales respecto a que Ucrania está ganando esta guerra y son muy conscientes de que no es así. Entonces, me parece que hay un estado de desesperación por parte de Zelensky y muchos de sus camaradas, porque si tras meses de mentir y de tratar de convencer a todo el mundo de que Ucrania estaba ganando la guerra, si el conflicto se termina de una manera tan humillante, ¿no? ¿Sí? Con una derrota galopante por parte de Rusia, porque no hay otro desenlace posible para esto, la permanencia en el poder de Zelensky se vería claramente en riesgo y obviamente la primera cabeza que volaría sería la de él, incluso quizá serían sus propios aliados ultranacionalistas, fanáticos, que lo irían a buscar, ¿no? Ahora, Entonces me parece que hay como un punto, un estado de desesperación por parte de Zelensky al convocar prácticamente a que la OTAN inicie una catástrofe nuclear, ¿no? Porque tampoco parece que haya mucha conciencia de lo que significaba esto. Ahora, oye, pero un breve comentario rápido. Creo que el punto es el mismo que tenía John
se llama John Ritter, ¿verdad, Andrés? Ese analista norteamericano que también mencionó sobre los ataques a la infraestructura eléctrica de Ucrania, exactamente no sé dónde, pero el punto siendo que ocurría al mismo tiempo. Me llama la atención muchísimo la falta de sofisticación para crear una especie de falsa bandera, pero me llama la atención más la inmediatez con la que Biden, o sea, no fue ni el secretario Blinken ni nadie menor que el presidente y líder de las Fuerzas Armadas en Bali, en Indonesia, mientras ocurrió el G20, con el resto de la planilla de súbditos, vamos a decirlo, que convocaron a una reunión de emergencia en Bali para ver cómo iban a tratar esta situación, y salió Biden diciendo él, ¿no? Como me imagino que el líder del mundo libre, que no estaba tan seguro, que no creía que fueran rusos, evidentemente diciéndole a Zelensky, no hagas esto, no vayas por esta dirección, no creo que sea conveniente que iniciemos la Tercera Guerra Mundial, porque pues entonces todo el mundo se va a preguntar qué pasa con el artículo 5 de la OTAN. Pero igual ya lo habíamos platicado y creo que todos estamos de acuerdo que a Estados Unidos le conviene seguir, bueno, a Estados Unidos y a la OTAN le conviene seguir con un enfoque de guerra proxy en Ucrania, ¿no? Pues bueno, ahí se cumplen varios objetivos que ya hemos platicado, entre ellos, pues bueno, seguir presionando a Rusia. Y bueno, también esta campaña de miedo, porque mucha gente está, digamos, como a la expectativa, un poco estresada de que se vaya a detonar la Tercera Guerra Mundial. Pues bueno, cabe la posibilidad, pero pues hasta ahorita las cosas no apuntan a eso, ¿no? No sé si querías comentar algo, Andrés. Claro. Creo que el punto principal es que cuando esto primero ocurrió, yo lo primero que pensé es que fue un misil antiaéreo ucraniano que se dio la vuelta, ¿no? Porque eso ya había ocurrido antes, cuando primero comenzó el bombardeo sobre la infraestructura eléctrica de Ucrania, y eso incluyó algunos edificios en Kiev, cuando acababa de ocurrir lo de la explosión en el puente de Crimea. Ahí vimos algunos videos de misiles antiaéreos que básicamente se dieron la vuelta, o sea, fueron para arriba y luego se dieron la vuelta para el otro lado y cayeron sobre el mismo Kiev, ¿no? Y algunos de esos después los ucranianos, o bueno, los pro-ucranianos se quejaron de que Rusia estaba atacando civiles, etcétera. Pero no, o sea, se ve en el video cómo dan la vuelta, ¿no? Entonces, mi primera impresión fue un accidente, y ya después la historia que armaron, pues fue oportunista, ¿no? Sin embargo, pues como ustedes saben, tengo mis analistas militares favoritos que están en redes sociales, en YouTube, en Telegram. Uno de los cuales ya mencionó Toño, que es Scott Ritter, otro es el general Douglas McGregor, y el otro es este chico de un canal que se llama New Atlas. Y, y los tres, de hecho, coinciden en que ellos piensan que fue intencional. Entonces, la razón que da Scott Ritter es que cuando tú tienes un misil, o sea, cuando tú estás lanzando un misil antiaéreo, pues está controlado por radar, ¿no? Entonces, el radar está apuntando en una dirección y es sumamente difícil pues, que se vaya para el otro lado, ¿no? O sea, es como muy raro, sí sería como un mal funcionamiento muy peculiar. A eso le añade este chico del New Atlas, que no fue un misil el que cayó en esa área, sino dos, ¿no? Entonces es casi como para decir, para que vean que no fue un accidente, ahí van dos, ¿no? Y encima de eso, los sistemas antiaéreos que están usando en Ucrania, que son heredados de la Unión Soviética, y por lo mismo son similares que los que utiliza Rusia, tipo S-300, normalmente se disparan dos en contra de un solo objetivo. Entonces él dice, ellos querían pues darle un golpe a un objetivo específico, entonces por eso dispararon dos, ¿no? Entonces ellos piensan que sí fue, bueno, el general Douglas McGregor no leí específicamente lo que estaba diciendo, pero también dijo que era, pues que era intencional, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé. Mi primera intuición, como les digo, no fue esa, pero sí es posible que alguien en algún punto de la cadena de comando de Ucrania, no necesariamente Zelensky, que por cierto, Zelensky tampoco necesariamente está a la cabeza, ¿verdad? Es lo que nosotros vemos, pero no necesariamente él está a cargo. A alguien se le ocurrió que sería muy buena idea pues que lanzaran unos misiles en contra de Polonia para que después digan, ya ven, están atacando un país de la OTAN. La OTAN tiene que intervenir directamente, pero por supuesto eso no va a pasar porque, como bien acaba de decir Luis, a la OTAN, ¿por qué habría de molestarse en involucrarse
en ese conflicto directo, invertir hombres directamente, invertir tanques, barcos, etcétera, su armamento militar y ponerse en riesgo, siendo que puede utilizar a Ucrania para eso. O sea, es mucho más conveniente usarlo como un proxy, porque acuérdense aquí, el único objetivo de la OTAN es desangrar y cansar lo más posible a Rusia. O sea, ellos saben que Ucrania no puede ganar. Entonces están usando a Ucrania para desgastar a Rusia lo más que puedan, ¿no? En cambio, en Ucrania, pues como están un poquito loquitos, ellos, bueno, en parte están presionados por la OTAN, ¿no? O sea, no tienen permiso de hacer un tratado de paz real ni nada por el estilo, ¿no? Y ya una vez lo intentó Zelensky ahí en marzo, se los hemos recordado varias veces, iba a ir a negociar con los rusos y llegó rapidito Bojo, ¿no? Boris Johnson y le dio un zap en la mano, le dijo, quieto ahí, nada de andar negociando con los rusos. Entonces llega, bueno, está bien, perdón, que siga la guerra, ¿no? Al mismo tiempo, yo sí creo que hay sectores dentro del gobierno y ejército ucranianos que son bastante extremistas, como ustedes saben. Muchos tienen tendencia pues a la extrema derecha real, o sea, son neonazis, ¿no? Y son fanáticos también pues rusofóbicos, entonces yo creo que muchos de ellos dicen, no, sí, vamos a ganar esta guerra, le vamos a ganar a Rusia, pero para eso necesitamos que la OTAN entre pues directamente con nosotros. Y entonces ellos pues ahora sí que están fantaseando, ¿no? O sea, ellos fantasean que va a entrar la OTAN con todo en contra de Rusia y se va a armar la guerra grande y así van a salir victoriosos. Pero pues Ahora, eso pues, no va a pasar. O sea, ¿por qué Mira, habría la OTAN de hacer eso? O sea, mencionaron ya ustedes dos puntos clave, ¿no? Que es falsa bandera y pues bueno, que Ucrania está desesperada, ¿no? Y pues bueno, lo podemos ver claramente, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? O sea, es probable que intenten ataques similares más adelante para pues tratar otra vez de forzar la mano de Estados Unidos y la OTAN. Podríamos esperar un ataque de falsa bandera fuerte. Podría ser en Polonia porque es un punto de presión importante. ¿Qué les parece a ustedes? Sí, no lo descarto, porque para mí que un poco la secuencia de eventos, para mí dio a conocer o lo que demostró en realidad fue tal vez una falta de comunicación o una mala interpretación de los hechos, ¿no? Usualmente cuando ese tipo de ataques ocurren o cuando ocurre un ataque de ese tipo de naturaleza, creo que todos ya tienen más o menos un entendimiento de qué es lo que sigue adelante, ¿no? Entonces, tal vez, como les digo, se reportaron las explosiones, los medios de comunicación pensaban que sabían lo que estaba ocurriendo, entonces empezaron a escribir la narrativa. Zelensky, tal vez, sin enterarse de los ataques o de la orden de enviar los ataques, tal vez imaginó que era parecido a lo que ocurrió en Crimea o con el Nord Stream, que era un ataque que tal vez patrocinado desde afuera para mantener el conflicto abierto, ¿no? Entonces, tal vez para mí que Zelensky imaginó que esto era, o sea, que lo que tenía que hacer, que su respuesta era culpar a Rusia. Entonces, pues a lo que yo estoy pensando es que dentro de Ucrania misma existen ya fracturas en la cadena de mando y hay grupos que se están volviendo casi paramilitares, ¿no? Que se están tomando las cosas por sus propias manos y no están bajo el control de ningún tipo de entidad. Y eso, que es algo sobre lo que Rusia ya estuvo haciendo advertencias, ¿no? Es lo que para mí ocurrió en esta situación. Alguien lanzó un misil con la intención, tal vez ya haya sido un error o el misil llegó a su destino al que intentaban llegar, pero alguien estaba intentando mantener el conflicto abierto o expandirlo hacia la OTAN. Y yo creo que no fue orden de Kiev y no fue orden de Washington. Y eso, digamos, se hace ver con las respuestas que vimos después, ¿no? Porque creo que fue muy rápido. Inclusive el presidente de Polonia hizo varias advertencias acerca de publicar información falsa. Para mí que esto no fue planeado y ya sea Zelensky mismo, lo cual no me sorprendería, pero no sé si lo tomó como una persona tan lista. Para mí que debe ser un grupo pequeño de criminales dentro de Ucrania que estaban intentando ocasionar que el caos continúe, porque la forma en la que estoy viendo el conflicto, o por lo menos las declaraciones desde Washington, es como si la utilidad ya se estuviese perdiendo y ahora es hora de sentarse a negociar. Muy buen Yo lo puedo punto. conectar rápido con otro punto que también lo discutimos aquí la semana pasada, que fue la retirada de Gerson. Porque en los medios occidentales se manejó como que, bueno, que Rusia, que esta era una derrota rusa, ¿no creen? ¿No? Que esta era una derrota rusa, que no tenían
lo suficiente para poder tomar o retener en este caso Jersón. Vimos durante la semana muchas imágenes de soldados tomándose fotos en la ciudad, dentro de la ciudad, de supuestamente a la población festejando unos cuantos, quizás nada significativo o a lo mejor propagandístico. Y yo me pregunto si Zelensky y el resto de su camarilla piensan que están ganando luego de ver que se retiran los rusos de Jersón, pues cuál es la necesidad realmente de de fabricar una falsa bandera provocando a la OTAN si ya están ganando. Entonces esto me lleva a pensar que en realidad no están ganando, que lo de Jersón, pues bueno, si bien se puede analizar de varios ángulos y se puede tomar en cuenta también que Rusia no pudo sostenerse allí y que prefirieron reconfigurarse para después, no sé, tomarla después o para reforzar otras áreas o lo que sea. Pero el fondo del asunto es que Zelensky, si es que él estuvo involucrado, porque puede ser que, pues como lo mencionan, ni siquiera, o sea, a lo mejor se enteró por Twitter, ¿no? Que sucedió esto. Sí, yo coincido con Alex, ahí hay una fractura importante y yo creo que es algo a considerar más adelante, ¿no? Pero bueno, muchachos, ¿algún comentario final sobre el Sí, tema? yo tengo un comentario más. Lo que en realidad quiero poner es énfasis en que los dementes no están solo dentro de Ucrania, ¿no? Fíjense que inmediatamente después del evento, Polonia convocó al embajador ruso con urgencia y presentó una protesta, ¿no? Además, Polonia declaró que aumentaría su preparación militar al tiempo que contemplaba la activación del artículo 4 de la OTAN. Después tenemos al presidente lituano que tuiteó: hay que defender cada centímetro del territorio de la OTAN. Al primer ministro checo que declaró también en Twitter: si Polonia confirma que los misiles también alcanzaron su territorio, será una nueva escalada de Rusia. Apoyamos firmemente a nuestro aliado de la Unión Europea y la OTAN. El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia: estamos consultando estrechamente con Polonia y otros aliados. Estonia está dispuesta a defender cada centímetro del territorio de la OTAN. El portavoz del Ministerio de Defensa alemán: como reacción inmediata al incidente en Polonia, nos ofrecemos a reforzar la vigilancia aérea con patrullas aéreas de combate en el espacio aéreo ucraniano. Y Stoltenberg, nada más y nada menos, convocó inmediatamente a una reunión de la OTAN y, según trascendió, estos son trascendidos, se barajó la posibilidad de crear con las fuerzas de la OTAN una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. Todo esto ocurrió en un par de horas después del incidente. Claro. Y entonces yo digo, a ver, los dementes apocalípticos que realmente no tienen conciencia de lo que significaría involucrar a la OTAN en este conflicto, no están solo dentro de Ucrania, sino que hay algunos también afuera, ¿no? Sí, pero no sé si, claro, y creo que sigue la misma línea de lo que decía, ¿no? Tal vez nadie sabía, o sea, como que nadie se enteraba de lo que estaba ocurriendo y todos interpretaron que era la forma de reaccionar hasta que se empezaron a hablar entre los unos con los otros y a Perdón, preguntarse. Alex, yo no me creo eso, ¿sí? Y Scott Ritter creo que es bastante enfático cuando él aclara que el espacio aéreo ucraniano en este momento está siendo monitoreado, pero centímetro a centímetro. No había forma que no supieran 2 minutos después del incidente que el misil no se había originado en Rusia, ¿sí? O sea, yo lo considero altamente improbable que todas estas figuras altas, tras haber hecho una consulta, no hayan sabido que el misil no era de origen ruso. No, lo Por que yo ende, no vi es que no era el origen del misil, sino es más, si lo comparas con la explosión del Nord Stream, por ejemplo, creo que todos sabían de antemano el que iba a ocurrir y cuál era el propósito de que ocurriera el evento. En este caso, creo que todos supieron que el misil no era ruso, pero nadie sabía si era de la misma naturaleza. A eso me refiero, ¿me va a entender? sí, pero el punto, digamos, el punto mío es cuántos de estos sujetos son conscientes de lo que, porque básicamente lo que estaban haciendo es instigar a la OTAN a que se involucre en el conflicto, ¿sí?
Y esto tiene un único resultado. Si la OTAN se involucra en el conflicto con Rusia, obviamente no va a haber marcha atrás, ¿sí? El conflicto escalaría mucho más allá de esta guerra proxy que está desarrollándose en territorio ucraniano. Y por otro lado también hay que sumar a esta, llamémoslo, irresponsabilidad, inconsciencia o estupidez, el trabajo en tándem que hicieron la mayoría de los medios, ¿no? Ustedes mostraban varias portadas, yo tengo en mis notas algunos títulos. Misiles rusos cayeron sobre Polonia. Misiles rusos impactaron en Polonia y mataron a 2 personas. Misiles rusos en Polonia, un ataque que enciende las alarmas de la OTAN. Misiles rusos extraviados impactaron en Polonia matando a 2 personas. Misil ruso mató a 2 personas en Polonia. La ministra de Defensa checa considera probado que se trata de un misil ruso. Misiles rusos impactan en Polonia y así puedo seguir, chicos. Entonces, a lo que voy yo, hay muchas personas que no son conscientes de lo que implicaría que se involucre la OTAN en esto. Gracias a Dios sí hay algunos, incluido en el gobierno de Estados Unidos, que sí son conscientes e inmediatamente le habrán llamado la atención a Zelensky y deben haber estado realmente muy enojados, ¿no? Por el curso extraño que estaba tomando esta historia. A lo que voy yo es que hay personas que en Europa mismo, sí, que no son conscientes que Europa quedaría cubierto de una nube nuclear si este conflicto escala a una tercera guerra, ¿no? Ese es lo que preocupa realmente. Bueno, el punto siendo de que sí está involucrada la OTAN, pero no de la forma abierta como algunos quieren, según lo que estás mencionando, Mau. Ya hay soldados americanos en el terreno, ya hay soldados americanos entrenando a las fuerzas ucranianas desde hace tiempo, ya hay bastantes videos que nos pueden indicar que están involucrados estos soldados en actividades de combate directo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no se menciona esto como ya una escalada y por qué no tiene una repercusión en la ONU, por ejemplo, ¿no? Podemos también irnos hacia las instancias de la legalidad internacional para poder hacernos todas estas preguntas, pero pues claramente que no se va a mencionar nunca. Eso, pues bueno, ya seguro lo estaremos comentando porque pues muy probablemente pues este tipo de ataques continúen, ¿no? Pero bueno, vámonos con el escándalo de FTX. Pues bueno, rapidísimo nada más. FTX fue fundada en 2019 por Sam Bankman-Fried. Por ahí Mauricio y Andrés estaban comentando de que, bueno, si lees como tal el nombre de esta persona, Bankman-Fried, que se traduce como, ¿qué será? Como... Hombre de Frito por banco un frito. banquero. Frito. No. Pero frito. El banquero Frito por frito. un banquero. Frito por un banquero. Es muy simbólico, ¿no? También por todo Sí. lo que pasó, Sí, la verdad. también. Y bueno, pues bueno, era un lugar para comprar y vender activos digitales y llegó a tal nivel que la empresa compró tiempo de publicidad en el Super Bowl, también el nombre figuraba en los estadios de la NBA, por ahí en el campo de fútbol de la PAC-12, etcétera, ¿no? Y su fundador, Sam, que lo podemos ver ahí un poco desaliñado, de 30 Papa años, frita. apareció incluso en páginas de New Yorker, En Vogue, portadas. en portadas, sí. Participó en mesas redondas con Tony Blair y Bill Clinton y figuró en los primeros puestos de las listas de donantes demócratas con muchísimo dinero, ¿no? Y bueno, ahora se descubre que el balance del FTX estaba fuera de control y que se habían desviado fondos de clientes a una empresa de comercio cuantitativo, también propiedad de este cuate que vemos ahí en pantalla, ¿no? Y fueron pues 2 semanas de muchísimo caos y bueno, ahora pues el negocio está en manos de los reguladores y el dinero pues quién sabe dónde quedó, ¿no? No estaba regulado para nada, ¿no? Jazz, ¿puedes regresarte a la foto que tenías antes? Porque es que me parece una señal de los tiempos. O sea, el día de hoy podemos ver a un hombre con barba y declarar lo que es la mujer más bella del mundo, ¿no? Creo que eso ha ocurrido de hecho ha ocurrido. Y podemos mirarle la cara a este hombre que, o sea, no se ve para nada confiable y declararlo que es un experto en finanzas. Yo no quiero ser juicioso, Alex, pero si yo me llega este tipo en la calle y me dice, ¿qué onda? ¿No quieres invertir ¿Qué dinero? horas Yo no, son? Te yo no le dice. daba ni un peso. O sea, Exactamente, entonces es la señal de los tiempos, no sé, o sea, no me enteré mucho, sí sé que ocasionó un colapso en varios Oye, pero sectores de la industria. además, si lo ves hablar en vivo, sí se ve como medio alteradillo el chico, ¿eh? O Ujú. sea, como que así como que tiembla, no sé.
como que está muy ansiosito, no sé. Mark Sí, está Zuckerberg será medio lo que rarito. sea, pero se peina por lo menos. Sí, al menos Mark Zuckerberg está tranquilito, bueno, robótico, ¿no? Pero Pero tranquilito. exacto, se peina Y por lo este es menos. como que se hubiera tomado, haz de cuenta, unos 5 cafés así uno tras otro, pues así. Yo no quiero ser juicioso tampoco, pero al menos Bernie Madoff era elegante. Sí, se vestía bien. Estafó a todos, pero era bien vestido. Se le notaba que tenía dinero este hombre con una Sí, ya si camiseta vas a y... ser corrupto y hacer tranzas, mínimo que sean con estilo, ¿no? Pero claro, en mis Oye, tiempos los narcotraficantes se vestían bien. oigan, llama la Sí. atención también, pues bueno, por Peinado. supuestamente ya hemos visto que este tipo de esquemas, particularmente en el último par de años ya en divisas digitales, pues bueno, recibes dinero de los inversores y al menos haces un esfuerzo, aunque sea mínimo, de generarles algo de ganancia, ¿no? Un 1%, por ejemplo, ¿no? Pues yo te ofrezco 1%, ¿no? Pero digamos, al menos haces algo, ¿no? Y te quedas tú con una lana, por supuesto, ¿no? Porque esto lo hemos visto mucho, ¿no? O sea, hay gente que pide dinero para invertir, lo invierte, digamos, en lugares seguros o en inversiones seguras, y pues bueno, le dan un mínimo porcentaje a los inversionistas y normalmente se quedan ellos con la gran mayoría del dinero que ganaron debido al dinero de los inversores, ¿no? Pero ¿qué tienen en la cabeza cuando dicen, no, pues ¿sabes qué? Pues mejor me clavo el dinero, o sea, me voy guardando el dinero, lo voy pasando a mis cuentas y me lo gasto y ya. O sea, pensando como que no sé, se van a salir con la suya, de que no va a pasar nada, o sea, me explico, ¿no? Parece mucho como la mente criminal y como este aspecto de la gratificación inmediata sin pensar a mediano o a largo plazo, ¿no? Bueno, lo que pasa, Luis, es de que hay que verlo de otro ángulo, que realmente este fondo FTX, que su alza, su prominencia en tan poquito tiempo es realmente inexplicable si no es que tenemos en consideración que, bueno, hay evidencia, hay indicios, hay análisis de expertos que nos dicen que esta era una operación de lavado de dinero Eso, ahí se explica, ¿no? Justamente, sí. y que era una operación de lavado de dinero donde está involucrado Ucrania y donde también está involucrado el COVID. ¿Pueden creerlo? A ver, Toño, pero explícanos eso, a ver cómo está. Bueno, aquí está, realmente ya es algo muy poco sofisticado, ¿eh? Desde los tiempos de Bernie ya no vemos algo tan sofisticado, las cosas son más claras y más, pues, digamos, explícitas. Entonces, el Partido Demócrata recibe donaciones, ¿no? Ellos realmente no pueden meterle dinero a sus campañas directamente. Por eso es de que tenemos grandes donantes al Partido Demócrata, entre ellos, por supuesto, Bloomberg, que también estuvo nominado, que quiso ser presidente, Y George y Soros, nuestro ¿no? amigo George Soros. Ahora, junto con ellos, está en la lista este muchacho que pues, creo que no tiene ni para comprarse un cepillo, un peine, pero habrían quienes, él abrió un fondo especial de altruista, supuestamente, de ayuda a Ucrania, en donde recibiría dinero, pero que en realidad luego él lo regresaba después de pasarlo por sus, pues, inexistentes cuentas contables, porque, pues, después de haber investigado, este muchacho dirigía todo desde el baño, ¿no? Vamos a decirlo, y ¿Cómo que estoy en el baño? sí, pues imagínate que, o sea, era algo que no era nada limpio, Andrés. Es Ah, a lo ok. que me refiero. Entonces regresaba y él a su vez hacía donaciones hacia el Partido Demócrata. Aquí, como vemos, creo que donó como 40 millones de dólares nada más en el 2022. En una entrevista dijo que tenía 10 mensajes de texto y 5 eran de candidatos demócratas pidiéndole dinero. O sea, esta era una, como le dicen en inglés, una cash cow. Era, digamos, el cerdito de la alcancía del Partido Demócrata, ¿no? Lo curioso es de que también financió a periodistas, que por eso el New York Post, el Washington Post le hizo un artículo alabándolo, ¿no? Diciéndole que era un genio, era el siguiente JP Morgan, el siguiente superbanco del mundo.
Ujú. Y también era un muy buen, también tuvo inversiones o apoyó investigaciones del COVID y sobre los efectos que tendrían los encierros positivos, Realmente esto está para rascarle y no creerlo. Ahora, ¿realmente Zelensky habría visto algo de este dinero? Probablemente no, ¿no? Habrían habido otras operaciones que quizás se eran para financiar directamente a Ucrania, pero en este caso, al parecer FTX era simplemente alguien para poder contribuir a las elecciones de medio término y que quizás ya cumpliendo su propósito, pues digamos, este esquema que no podía durar parado por sí mismo, porque era imposible cuando no tienes nada de ganancias, donde pierdes todo el dinero. La CEO, Carolyn Ellison, también fuertemente conectada con el aparato académico y del gobierno, como el mismo Bankman Fried lo es, dijo que es una muchacha en exceso poco calificada para llevar a cabo inversiones. No tienen una junta directiva, no tienen regulación, y uno se pregunta cómo es que sobrevivieron por casi 3 años cuando no se metió la SEC, que sería como el ente regulatorio de Wall Street, cuando tenían fondos multibillonarios y donde figuras prominentes como el mismo Tom Brady y su mujer, bueno, su mujer ahora, invirtieron pensando que sería una buena inversión para sus hijos. Ahora, pues creo que les quitaron 650 millones. Y no nada más fueron ellos, fueron muchísimos otros más. Entonces, esta saga sórdida es como una de esas cosas que no se pueden creer y que los alcances son inimaginables, pero una vez que lo conectas todo, pues hace sentido. Ujú, ujú. Un par de detalles allí, que también me leí un par de artículos interesantes. Parece que este chico Sam Bankman-Fried, le voy a decir así porque se oye mejor, El papa tenía frita. otra empresa, el señor Papa Frita, eso, que se llamaba Alameda Research, que era también pues para hacer trading, ¿no? De pues especulación financiera, etcétera, pero ese no le iba muy bien, por lo visto. Entonces, el motivo específico por el cual lo están investigando ahora es porque parece que él tenía un backdoor en su FTX Ujú. y que utilizaba para pues sacar ilegalmente dinero del FTX y metérselo a su otra empresa, ¿no? De Alameda Research, y luego ese dinero pues misteriosamente desapareció, ¿no? Entonces aquí quiero señalar que también él tenía pues como un fondo de ayuda a Ucrania que se llamaba Aid Ukraine, una cosa así, ¿no? Que empezó en marzo y dijo que habían recaudado creo que 60 millones de dólares. Lo raro es que ellos dijeron que ya le habían mandado 54 millones de dólares a Ucrania para que comprara, bueno, para ayuda humanitaria y ayuda militar supuestamente, ¿no? Para que se compraran uniformes y laptops para el campo de batalla y gogles de visión nocturna y cualquier cosa, ¿no? Y que todavía les sobraron ahí 6 millones de dólares. Entonces, una de las personas que estaba investigando ese tema decía, bueno, pero ¿qué pasó si iban a ese ritmo apenas en marzo por ahí, ya llevaban 60 millones de dólares y después de eso ya no les dieron ningún peso más? O sea, no les dieron nada de dinero, como que hay algo raro, ¿no? O sea, ¿dónde se Ujú, fue el resto del dinero? Esa es una cosa, ¿no? ujú. Entonces, la especulación de esta persona era, quizás sí le están dando más dinero a Ucrania, pero no lo están reportando porque ya no es un tema tan legal o no se ve tan bien. Otra opción es que ese dinero pues no se haya ido a Ucrania, sino que se haya desviado misteriosamente a las elecciones de Estados Unidos, porque él abiertamente le daba donaciones muy fuertes al Partido Demócrata y era solo el segundo después de George Soros, imagínense. George Soros era el que más dinero le da al Partido Demócrata y después venía aquí este chico, Sam Bankman-Fried, ¿no? Entonces, pues eso también suena muy raro. También ocurre que el gobierno de Estados Unidos, como saben, eso no es secreto, pues le ha dado miles de millones de dólares a Ucrania de apoyo y luego Ucrania ha invertido al menos parte de eso en criptomonedas, ¿no? A través de FTX. Y después FTX le dona a Joe Biden, ¿no? Entonces ahí es donde la gente pues levanta las cejas y dice, pues, ¿qué está pasando aquí? O sea, parece, pues es un circulito aquí y obviamente parece como que están lavando dinero. Es casi como que fuera un esquema de parte de Estados Unidos para lavar dinero para que regrese al Partido Demócrata y se financien ellos mismos, ¿no?
Obviamente, pues no conocemos los detalles, no podemos asegurar 100% que sea así, pero el hecho es que esta FTX está siendo investigado porque pues desaparecieron miles de millones de dólares y los inversionistas perdieron su dinero, etcétera, y estaba involucrado tanto con Ucrania como con el Partido Demócrata. Eso sí es un hecho, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo otro que le quería añadir? Sí, muy interesante porque en cierto momento, por ahí de junio, se emocionó, ¿no? Este chico Sam Bankman-Fried y andaba como loquito, pues donándole dinero a los que iban a ser congresistas, no sé, a todos los del Partido Demócrata, en particular a los que iban a ser congresistas que después iban a estar a cargo de las comisiones regulatorias de instituciones financieras, ¿no? Curiosamente. Y después les decía que en junio se emocionó y dijo que si todo iba muy bien en su empresa, que él iba a donarle al Partido Demócrata como $1,000 millones. Y después, por ahí de octubre, cuando le preguntaron al respecto, dijo, no, la verdad es que me pasé, no, yo creo que exageré, no, yo creo que no voy a donar eso. Es más, yo creo que ya no le voy a donar nada a los partidos políticos. Eso fue en octubre y de repente, no, así como a la semana, lo empezaron a investigar, curiosamente, y en noviembre, tómala, resulta que se había perdido todo el dinero y etcétera, ¿no? Entonces casi, o sea, si yo fuera mal pensado, qué bueno que no soy mal pensado, porque si yo fuera mal pensado, pensaría que le estaban tolerando pues muchas cosas que no eran precisamente limpias, justamente porque estaban recibiendo esas cantidades de donaciones. Y el momento en el que dijo, no, pues sabes que yo creo que ya mejor no voy a hacer eso, pues se acabó, ¿no? Le cayó el mazo encima. Pero como yo no soy mal pensado, pues yo pienso que todo esto es solo una increíble coincidencia, que aquí no hubo nada sucio y que Ucrania y el Partido Demócrata están completamente limpios. Bueno, también le apoyó y tenía una entrada en una cuenta contable que ni siquiera creo que debió de haber sido escrita como en un papel, que decía, este es el fondo para, o la cuenta para que Trump pierda. Esto obviamente haciendo referencia a las elecciones del 2020. Entonces, obviamente que el fondo para Ucrania lo estableció en marzo de este año, obviamente después del inicio de la intervención. Entonces, es multipropósito, es como este caballito de batalla que, de acuerdo a las circunstancias y las necesidades de algunos pues, intereses muy fuertes, se adecúa y va y apoya a lo que sea necesario que sea promovido o lo que sea apoyado, ¿no? Entonces, también eso. Ok, muchachos, pues bueno, aquí le cortamos al tema, a menos de que alguien quiera hacer un comentario final, pero bueno, mencionaron también pues las elecciones de medio término. Y bueno, esto pues junto con el anuncio de Donald Trump, que bueno, lanza su tercera candidatura, pues bueno, por ahí comentó que para millones de estadounidenses los últimos 2 años bajo el mandato de Joe Biden ha sido una época de dolor, dificultades, ansiedad y desesperación. Y comentó, para hacer a Estados Unidos grande y glorioso de nuevo, esta noche anuncio mi candidatura, lo dijo en su speech. Bueno, pues vamos a ver qué tal se pone eso, ¿no? Y al mismo tiempo, pues bueno, Biden... Casi no tiene una gran autoimagen, ¿eh? Eso es lo que estaba pensando. Va a ser el Salvador de Estados Unidos, ¿no? Bueno, pero igual al mismo tiempo Biden se prepararía para reelección, a ver si llega, ¿no? Para empezar, porque bueno, el señor ya no se ve tan bien. Entonces, pues como ven, muchachos, todo este asunto de Estados Unidos está poniendo interesante, ¿no? Sí, es un reality. La verdad, todavía están contando votos. Yo no entiendo esto. Nunca jamás lo voy a Oye, un entender. pequeño anuncio que la semana pasada dijimos, los republicanos por poco sí ganaron la Cámara y el Senado. Bueno, pues hubo un plot twist, como dicen allí, y No resulta que el fueron Senado siempre no. fueron resultados legítimos del proceso democrático en Estados Unidos, Andrés. Porque la última vez que Ganó la dijimos democracia. Fue muy interesante porque en Twitter y otras redes sociales veías el trending topic de la ola roja, ¿no? De Red Wave, porque Ujú. realmente los republicanos iban ganando pues con pues, números bastante interesantes. Muchos decían que pues bueno, los demócratas ya no se iban a recuperar y de repente, ¿qué onda, no? Sí, la gente ha hablado. Es que eso no cuestionemos la legitimidad de la institución de las elecciones en Estados Unidos, en Brasil o Que en no nos Alemania, escuche por YouTube. favor. Exacto. Todo lo que ha ocurrido, todas las elecciones han sido completamente legítimas, limpias y transparentes.
Ujú, Ahora ujú. sí hablen. Hay mucha gente enojada, ¿no? Por lo visto, mucha gente conservadora, mucho republicano que está muy sacado de onda porque, pues bueno, muchos siguieron paso a paso todas las elecciones, pues empezó a haber, pues muchas anomalías y, pues no sé, puede sumar a este enojo y a esta polarización que estamos viendo también en Estados Unidos. Y no Ujú. sé, pues habría que ver cómo van las cosas hasta el 2024 porque pues no sé si digamos, llegue de manera tranquila, ¿no? Hemos Mm, hablado ahí de Sí. posibles conflictos, posibles guerras civiles, secesiones, a cómo se ven las cosas ahora, no sé cómo lo ven ustedes. Bueno, hay Yo, un caso interesante para hacer un poco, extender el punto, es la candidata republicana para el estado de Arizona, Carrie Lake. Ella mm, fue respaldada por Donald Trump. Ella iba muy bien en las encuestas antes de las elecciones. Todo apuntaba a que Carrie Lake iba a poder ser esa candidata que trajera claridad al Estado cuando en el 2020 hubieron dudas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que mucha gente pedía que sobre todo en este condado de Maricopa algo extraño había sucedido y ella, al ser más pro-Trump, o ser completamente pro-Trump, iba a traer alguna especie de claridad. Cosa curiosa es de que perdió por un margen sumamente pequeño contra la otra candidata demócrata. Y luego apareció un artículo después de este hecho en donde se le decía, bueno, pues probablemente Carrie Lake deba de dejar de apoyar, debe de dejar de ser parte del equipo de Trump y a lo mejor así puede ella volverse una superestrella de los conservadores, como si de alguna manera le estuvieran endulzando el oído, como si de alguna manera le estuvieran dando a entender que si dejaba su apoyo por Trump, a Trump, entonces ella a lo mejor pudiera tener un buen puesto en alguna otra institución, algo del gubernamental. Ella dijo que nunca, todo lo cual nos puede llevar a pensar lo siguiente, que así como también hubieron muchos candidatos respaldados por Trump que sí ganaron, hubieron otros que no ganaron en circunstancias que para muchos han sido como extrañas. Entonces, la especulación, sobre todo la de Neil, es que hubo algunas cuestiones para que el Partido Republicano se partiera, se dividiera entre los que apoyan fervientemente a Trump y y los miembros del Partido Republicano que quieren algo un poquito más apegado a lo tradicional, al establishment, digamos, y que de alguna manera quieren echarle la culpa a Trump porque no ganaron algunos candidatos clave. Esto junto con que a Ron DeSantis, que es el gobernador ahora recién vuelto a ser elegido en Florida, a pues se ha alzado en una prominencia y que quisieran darnos a entender que sería como una pelea entre Donald Trump y Ron DeSantis por la candidatura del Partido Demócrata para el 2024, lo cual es como fomentar una especie de fractura, como una especie de conflicto interno para que, pues en última instancia, no sea Donald Trump el que regrese a la presidencia, ¿no? Entonces, a lo mejor eso es por donde lo podemos llegar a observar. Y da la sensación de que las posibilidades de Trump de acceder a una nueva presidencia de Estados Unidos se han reducido, ¿no? Respecto a lo que era años anteriores. Yo también veo es una sensación, ¿no? De fragmentación en el Partido Republicano, algunos que no simpatizarán con Trump y otros que quizás sí simpaticen, pero sienten que si se siguen encolumnando detrás de él, las posibilidades de los republicanos de llegar a ganar las elecciones se reducen. Entonces, es posible que de esta manera, digamos, trabajando tan enfáticamente sobre la imagen de Trump y tratando de bastardearla tanto, hayan logrado que algunos republicanos sientan que ya no representa una ventaja encolumnarse detrás de él, ¿no? Y en Mm, este sentido, puede ser que la estrategia
opositora por parte del Partido Demócrata esté dando algún resultado, ¿no? Por eso yo veo bastante reducidas las posibilidades de Trump de que acceda a una nueva presidencia, ¿no? Y No, hay es que otras... Dale, Alex. no, es que solamente yo creo que no hay posibilidad, yo pienso. O sea, creo que la campaña desde el 2016 ha sido gigantesca y se ha perfeccionado al día de hoy. Entonces, las posibilidades para Trump yo pienso que son casi nulas. En realidad, DeSantis tal vez tiene más posibilidades, es una persona un poco más de carrera política, ¿no? Trump salió de ningún lugar y se convirtió en el presidente de un momento a otro. Y creo que eso les ofendió bastante. DeSantis lleva tiempo en el gobierno y se maneja un poco mejor. Y la verdad que ni siquiera es una estrategia mala, ¿no? Porque cualquier cosa que se asocie con Trump inmediatamente tiene o sea, es como si se rompieran las reglas, todo va. Sí. Entonces, si se crea un grupo alterno, así, y que no, digamos, tenga una simpatía abierta con Trump, capaz pueden tener posibilidades de conseguir algo. No sé si lo consigan con las personas o con los votantes, porque esa es la otra cuestión, pero directamente con Trump en los medios de comunicación, por ejemplo, por lo menos no lo van a poder conseguir. Y hay que Claro, considerar también algo muy importante, muchachos. En la semana estuve leyendo un par de artículos donde, pues bueno, principalmente de Zero Hedge y algunas de las fuentes que él citaba, economistas importantes en Estados Unidos hablaban de que Estados Unidos había llegado a un punto de no retorno en lo que respecta al colapso financiero. ¿Por qué? Porque la inflación, pues bueno, ya pasó de ese nivel rescatable, digamos, porque ya lo habíamos visto, por ejemplo, en 2008, ¿no? Pues llega esta burbuja, digamos, y va creciendo, pero bueno, buscan alguna forma de salvar y regresar el equilibrio a la economía, y pues normalmente es con dinero de los contribuyentes, ¿no? O sea, con dinero de la gente, básicamente los impuestos. Pero ahora esto ya ha pasado, ya pasó un nivel en donde ya no se puede lograr eso tampoco, ¿no? Entonces va a seguir aumentando la inflación, van a tratar de seguir ocultando el verdadero nivel de la inflación, imprimiendo más dinero, lo que al mismo tiempo sigue alimentando la inflación. Y no hay suficiente producción, no hay suficiente estímulos para la gente con negocios en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, ellos plantean también de que muy probablemente el próximo año podamos ver no solo una crisis, sino un colapso muy importante en varias ramas de la economía estadounidense. ¿Esto qué significaría? De que, pues bueno, cabría la posibilidad de que haya otros eventos o cosas que puedan intervenir en las elecciones del 2024. Puede ser que haya demasiado caos social, pues que la gente no tenga dinero ni para comprar comida, me explico, no, o sea, son cosas que tendríamos que considerar, no estamos afirmando aquí nada como verdad absoluta, pero las señales se vuelven cada vez más claras, no sé cómo vean el asunto. Sí, no, o sea, no, es que ni siquiera hay que ir tan lejos. Yo pienso que para 2023 ya vamos a estar en una situación muy, muy precaria. Los intentos de mantener la inflación un poco bajo control en Estados Unidos, lo cual por ahora lo han supuestamente conseguido, ha sido elevar las tasas de interés, lo cual de hecho hace que sea más difícil como consumidor acceder a créditos, acceder a cierto tipo de compras, se vuelve la vida más costosa, entonces es como una solución bastante, es una solución temporal a un problema que puede durar muchísimo tiempo. ujú. Europa sigue colapsando, el Reino Unido sigue colapsando, en América del Sur el dólar continúa en subida, lo cual, o sea, lo cual dificulta la recuperación económica en un mercado tan internacionalizado. Eh, entonces, no sé si la verdad pienso yo que de aquí a mediados del 2023 la situación sea la misma que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Entonces, no sé. Es eso, yo creo, Alex, porque estamos pensando que las cosas van a continuar de una cierta normalidad de aquí hasta las elecciones del 2024 y lo que hemos estado platicando acá es de que esta sí posible o, digamos, probable crisis económica va a tener su inicio o su recrudecimiento en el 2023. Las tasas de interés siguen subiendo, la inflación sigue subiendo, pareciera como que los pronósticos, es que no hay que olvidar que hace una semana todavía hablábamos de una recesión para el 2023. Seguimos Ujú. todavía, o sea, no ha desaparecido la probabilidad, la posibilidad de una fuerte crisis
alrededor de Alemania, como Mauricio nos estaba mencionando en los últimos shows, con respecto al invierno. Pero Mm. yo creo que ya no es tanto una probabilidad, porque las señales o la evidencia de la crisis ya está ahí, digamos, ¿no? O Sí, sea, que Claro, ellos traten de taparlo, esa es otra cosa, ¿no? también sí, había mucho sobre que Estados Unidos tenía un interés en que las cosas se mantuvieran como una especie de normalidad antes de las elecciones. Ahora que allá han pasado las elecciones y se aproxima, bueno, estamos a 10 días del final de noviembre, pues no sabemos qué va a pasar, por ejemplo, en un mes con los precios del petróleo, por ejemplo. O sea, ese es un punto que podemos considerar. Con los precios de los hidrocarburos, con la probable crisis energética con el gas en Europa. Puede ser de que ya una vez pasadas las elecciones las cosas se puedan poner mal, que sea algo que se lleve hasta el 2023 y las apuestas, digamos, las condiciones que de otra manera consideraríamos normales en una sociedad, en un entorno social en relativa calma, ya no estén allí y que eso influye mucho, no nada más en las elecciones del 2024 en alrededor del mundo, ¿no? Porque no nada más importaría a Estados Unidos, sino a todos, sino que eso obviamente tendría un efecto que ahora no podemos cuantificar y que Ujú. tendríamos que estar esperando un poco para ver cómo se desarrollan las cosas. Exactamente, pues ahí vamos a ir viendo y se los estaremos compartiendo. Y pues para cerrar, muchachos, bueno, pues ¿qué pasó con el atentado terrorista en Estambul? ¿Cómo se dio? ¿Por qué se dio? Si tienen alguna idea también, ¿por qué ahora? Etcétera, ¿no? pues yo especulaba la semana pasada cuando estuvimos publicando esta información en SOT, que me pareció bastante curioso porque no sé si recuerdas, Toño, creo que fuiste tú el que me contaba que la embajada rusa estaba en esa calle o en Ah, las sí, cercanías, por ahí exacto. cerquita. Este es un tipo de mensaje que es casi, o sea, un poco obvio, ¿no? Para poderlo leer, porque creo que la noche anterior o el día anterior Erdogan había estado dando un discurso acerca de la necesidad de terminar con el conflicto con Rusia, ¿no? O sea, de nuevo, casi como lo que hizo Elon Musk en su momento, ¿no? Decir, bueno, ya está, ya hicimos nuestro intento por cambiarle la mentalidad a los rusos y no lo van a hacer, porque no mejor nos sentamos a negociar para abrir otra vez los mercados de granos, de fertilizantes, de gas, porque toda Europa se está viendo afectada por lo que está ocurriendo. Y después de decir eso, al día siguiente ocurrió un atentado dentro de Turquía en la calle donde se encuentra la embajada rusa. Para mí que es un poco claro que tal vez el mensaje era para Ankara, para que se dejaran de salir un poco de línea, de sugerir cosas que no se pueden sugerir, o tal vez no, tal vez era solamente un loco y buscaba hacer la cantidad de daño, la mayor cantidad de daño posible. Pero sí lo encontré curioso desde entonces, creo que, o sea, desde marzo, como comentaba Andrés hace un ratito, desde marzo Turquía se ha estado centrada en mantener un poco esa posición de mediador entre los ambos bandos y como que a alguien no le cae bien esa iniciativa. No sé qué piensan ustedes. Pues para mí lo más interesante fueron los comentarios del ministro del Interior, se llama Süleyman Soylu. Ahí te puse ya el artículo en nuestro chat, por si lo quieres mostrar. Eh, dijo, se los voy a ir traduciendo porque está en inglés. Dice, em, dice, Turquía no va a aceptar las condolencias de Estados Unidos sobre el ataque terrorista en Estambul del domingo. El ministro del Interior turco, Süleyman Soylu, dijo este lunes, hemos recibido el mensaje, pero no lo aceptamos y rechazamos las condolencias de Estados Unidos. No, no somos hostiles hacia nadie. Ese mismo día, con anterioridad, Soylu criticó las condolencias de Estados Unidos, diciendo que es como cuando el asesino es el primero que llega a la escena del ataque. Al mismo tiempo, no citó el mensaje, pero acusó a Estados Unidos de apoyar al PKK, que es el Partido de Trabajadores del Kurdistán, que está prohibido en Turquía, ¿no? Entonces, como ustedes saben, Turquía tiene un problema con los kurdos, serio, ¿no?
y los acusan de terrorismo constantemente, y Estados Unidos apoya a estos grupos kurdos, ¿no? Entonces, básicamente lo que está diciendo el ministro del Interior es, ya sabemos que este ataque terrorista fue cortesía del PKK, el Partido de Trabajadores del Kurdistán, que para nosotros es una organización terrorista, y ya sabemos que Estados Unidos está de su lado. Entonces, cuando Estados Unidos llega y nos da sus condolencias, pues no las aceptamos, porque sabemos que están, pues están de su lado, o sea, ellos están de acuerdo e incluso apoyaron pues este ataque, ¿no? Es básicamente lo que está diciendo entre líneas, pero de un modo muy, muy directo. Dijo también, no vemos sinceridad de parte de nuestros supuestos aliados, que ya sea que le dan refugio a los terroristas o los permiten existir en territorios que ocupan, o oficialmente les mandan dinero desde sus senados. O sea, ahí está, ¿no? O sea, digo, más claro ni el agua, ¿no? Dijo, este ataque fue producto del PKK y Estados Unidos está de acuerdo con ello y los apoya. Punto. Entonces, digo, hay que admirar también, o sea, ¿no? Que el lenguaje tan directo de un político ante un ataque terrorista como este. Sí, ellos lo saben. Y para Y mí que sí, o sea, no, lo admiro, sí, bastante, muy bien. también no hay Y que esto olvidar que ensancha aún más, ¿no?, las diferencias entre Turquía y Estados Unidos. Y no hay que olvidar que Turquía para algunos puede parecer un actor de poco nivel, pero ha demostrado ser más importante de lo que muchos creen, ¿no? Ujú. Y por otro lado, es un miembro de la OTAN, tiene la capacidad, por ejemplo, para bloquear iniciativas por parte de la OTAN, y últimamente se ha mostrado bastante singularmente afín, ¿no?, a los intereses rusos. Entonces, por Sí. cierto, este Están medio distanciamiento locos no también. colabora en absoluto con la agenda occidental. No, están medio locos también. Creo que nos También la es ha cierto. jugado bastante Erdogan. ¿Se acuerdan cuando estuvo todo lo de Siria? Que salía y se sentaba con Putin, se tomaba fotos y hablaba con él. Y el otro día iba bombardeaba a Siria, después se arrepentía Sí, y sí, volteó el regresaba. avión ruso, sí, sí, Exacto, nos compraba acordamos bien. los S-300 de Rusia y los aviones de la OTAN. Entonces también están un poquito, son erráticos. Creo que esa es la forma más fácil de describir para mí el comportamiento de Ucrania. I mean, Así es. de Turquía. y también en el G20 se reunieron Erdogan con Biden, tuvieron un intercambio y no se veía muy contento Erdogan, ¿eh? No se veía como que le estuviera haciendo mucho caso a Biden. Quizás pudiéramos intuir que a partir de estos eventos esa relación se pudo haber enfriado por alguna razón que no tenemos ahora pues demasiados detalles, pero podemos intuir nada más. Mao, ¿querías comentar algo de Xi Jinping y Trudeau? Creo que se nos congeló Mao, pero lo Se podemos comentar congeló. rapidito. En el mismo G20 pareciera que también no nada más es la reunión de líderes mundiales, sino es la reunión entre profesores y alumnos. Y en el rol del profesor con amplia experiencia y en un raro momento de, pues, mediático, porque Xi Jinping no es como tal una figura que esté, pues, hablando con los medios, fue captado mientras reprendía a Justin Trudeau, porque luego de su conversación, creo que fue un día anterior, pues, los temas que trataron fueron filtrados a los medios y a Xi Jinping esto no le pareció. Creo que a nadie en su sano juicio involucrado en la diplomacia mundial lo vería con buenos ojos. Sin embargo, pues Trudeau dijo que, bueno, es que nosotros en Canadá tenemos una prensa libre. Creo que obviamente no estaba entendiendo en absoluto de lo que se estaba hablando y creyó que pues decirle eso a Xi Jinping, que obviamente tiene un control un poco más estricto sobre los medios, sería un momento de decirle al poder o pues mostrar los valores occidentales, pero pues claramente nada que ver, ¿no? Eso. Vean Eh, el video porque realmente Trudeau pasa un momento muy incómodo, ¿sí? Y eso no deja de ser bastante divertido.
Bueno, y también divertido fue cuando Justin y su super amigo, su mejor nuevo amigo, Rishi Sunak, el nuevo primer ministro de Gran Bretaña, pues decidieron como animar un poco a Zelensky luego de la debacle del S-300 que se impactó en Polonia y decidieron hablarle pues usaron un iPhone, ¿no? Y lo pusieron en altavoz y entre los dos estaban, curiosamente, enfrente de las cámaras, cuando le marcaron, lo tiene en su lista de mejores amigos, ¿no? En su lista de contactos a Volodymyr Zelensky. Uno de los Entonces, favoritos. sí, en sus favoritos, o sea, está en el número 1. Bueno, le hablaron y le dijeron, hola, Volodymyr, pero bueno, fueron al menos cautelosos y no dijeron, no, es que fue Rusia, más bien fue una llamada de cuates, de amigos, y diciéndole, no, estamos contigo, no te preocupes. Luego de tienen nuestro apoyo, ya sabes, en Occidente, nosotros el mundo libre, la comunidad internacional, todo el mundo que se rige por las leyes está de tu lado. Y ya, pues en un momento que yo creo que es que no sé. Parecen niños, ¿no? Sí, ¿no Es es que esa impresión que parecen como adolescentes, como que están actuando frente de las cámaras? Es como si es como Tal una cual, película parecen B actuaciones. mala. Es una mala película B con Sí. los peores actores de Hollywood. Sí, pero igual no tiene como este lenguaje corporal. Mira cómo está sentado, mira cómo están sentados los dos, como niños. Ay, no. Bueno, Pues así las son cosas, nuestros líderes, muchachos. sí. Pero bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado con nosotros esta semana. Los dejamos. Y bueno, ya saben, a poner atenciones a las señales y cuídense mucho. Chao. Gracias, Chao chao. a todos. Adiós.